Buenas noches. Vamos a continuar con las clases de Reña 2, ya finalizando el tema régimen transitorio. En esta oportunidad vamos a ver la quinta parte, que es el tema de régimen transitorio en circuitos de segundo orden. Entonces veamos qué son los circuitos de segundo orden. Son aquellos que ya habíamos definido en clases anteriores. Son aquellos que tienen dos elementos acumuladores de energía, como por ejemplo este circuito donde tenemos la bobina y el condensador. Es un circuito de segundo orden. En este caso es un circuito serie compuesto por una fuente, la resistencia y eventualmente una función a escalón o un interruptor que en un determinado momento conmuta y se producirá un transitor. Ahora bien, también podemos tener una LC en serie con un circuito más complicado, pero ese circuito más complicado siempre le podemos hacer un Thevenin para dejarlo como una fuente de tensión en serie con una resistencia, de manera tal que siempre vamos a llegar a un circuito de este tipo. Eso es una consideración para cuando tenemos que reducir los circuitos para hacer el estudio de los circuitos transitorios, del régimen transitorio. Muy bien, entonces recordando el circuito serie, una vez que conmutamos el interruptor en T igual a 0 y comienza a establecerse una corriente, es válido plantear la ley de Kirchhoff de tensiones, donde la tensión de alimentación va a ser igual a la suma de las tensiones en cada uno de los elementos, tanto en el elemento resistivo, como inductivo, como capacitivo. Si a esta expresión general de la ley de Kirchhoff de tensiones la dejamos solo en función de la corriente y luego hacemos los arreglos tanto de derivar en ambos miembros como en dividir por la inductancia, podemos llegar a esta expresión donde tenemos una ecuación diferencial de segundo orden donde la variable es la corriente. Este término es un término constante porque es 1 sobre L por la derivada de la función, digamos, no es constante, pero depende de la tensión de alimentación, de la derivada de la tensión de alimentación, y de este otro lado tenemos la ecuación diferencial de segundo orden en función de la corriente. Fíjense que el coeficiente de la derivada segunda es 1, el coeficiente de la derivada primera es R sobre L y el de la variable es 1 sobre LC. Eso si dejamos esta expresión en función de la corriente. Si la dejamos en función de la tensión en el capacitor, recordemos que la tensión en el capacitor la podemos poner en función de la tensión en el capacitor, reemplazando aquí en la ecuación esta la corriente como C por dB dt. Entonces, esta expresión toma esta forma en función de la tensión, y si de nuevo acomodamos para dejar una ecuación diferencial de segundo orden estándar, nos quedaría esta expresión en función de la tensión en el condensador. Y si finalmente dejamos en función de la tensión en la bobina, recordando que la corriente es 1 sobre L por la integral de la tensión en la bobina por diferencial de T, llegaríamos a esta expresión que, trabajada lo convenientemente, puede tomar esta forma. Ahora, fíjense que estas tres ecuaciones, una en función de la corriente, en la tensión en el condensador y la tensión en la bobina, tienen la misma forma. Tienen la misma forma. Fíjense que la derivada de la variable que estemos considerando siempre, tanto la tensión en el condensador, tensión en la bobina o corriente, siempre está multiplicada por R sobre L. La variable BL, BC o I está multiplicada por 1 sobre LC y la derivada segunda siempre tiene un coeficiente unitario. Y lo que está del otro lado del igual depende de la tensión de alimentación. De manera tal que podemos sacar una expresión general para estas ecuaciones, donde tendremos de un lado la función de la tensión de alimentación por la derivada segunda de x respecto de t dos veces, más r sobre l por la derivada de x respecto de t, más 1 sobre lc por x, donde está x, que es una variable general, pueden ser tanto la corriente, la tensión capacitiva o la tensión inductiva. ¿Está claro? De manera que la solución de esta ecuación diferencial va a tener una parte
homogénea, una solución homogénea y una solución particular. O sea que la variable x, solución de esta ecuación, va a tener una parte particular y una parte homogénea, como todas las ecuaciones diferenciales. La ecuación homogénea de esta expresión es la ecuación igual a 0. O sea que tenemos que buscar la solución de esa expresión. Si yo propongo, para hacerlo más sencillo y ágil a este razonamiento, como solución una exponencial, a por e a la lambda t, entonces, si yo calculo, si reemplazo esta expresión en la ecuación diferencial, queda esta expresión. Esa expresión se llama polinomio característico de la ecuación diferencial, y esta expresión va a tener dos soluciones para lambda, que es el coeficiente del tiempo en la exponencial, porque tenemos una ecuación cuadrática, tendremos dos soluciones, lambda 1 y lambda 2, y por lo tanto tendremos dos soluciones, A1 por e a la lambda 1t y otra solución A2 por e a la lambda t. Pero si ambas funciones son soluciones, la suma de ellas también va a ser. De manera tal que si yo calculo cuánto vale lambda acá, puedo calcularlo en función de los componentes. Lambda 1, 2 va a ser esta expresión. Fíjense, lambda 1, 2 va a tener una expresión menos r sobre 2l, que va a ser esto. Vamos a cambiar el color. Y tendremos un discriminante que será este. Fíjense que el discriminante va a tener una diferencia entre dos magnitudes que vamos a estudiar posteriormente. Pero esta va a ser la solución para lambda, que era el coeficiente del tiempo en la ecuación que nosotros propusimos como solución. Entonces, si hemos dicho que si esto era una solución y esto también es una solución, entonces la suma también va a ser una solución. Entonces la solución de la ecuación homogénea va a ser A1e a la lambda 1t más A2e a la lambda 2t, siempre y cuando lambda 1 sea distinto de lambda 2. ¿De acuerdo? Es decir, que de acá yo obtenga dos lambdas y que los dos lambdas sean distintas. Ahora bien, si yo tengo dentro de la raíz esta diferencia y r sobre 2l al cuadrado es igual a 1 sobre lc, como sería este caso, entonces esto va a ser 0. Por lo tanto, lambda 1 va a ser igual a lambda 2, igual a menos r sobre 2l. Va a ser igual a un lambda, porque va a tener una sola solución. Entonces, la solución homogénea va a ser a sub 1 más a sub 2 por t por e a la menos 2 r sobre 2l por t. Es decir, que en el caso que los lambdas sean iguales, entonces la solución homogénea va a tener esta forma. Muy bien. ¿Qué pasa ahora si yo hemos analizado el caso que r sobre 2l al cuadrado sea igual a 1 sobre lc? ¿Qué pasa si es mayor r sobre 2l al cuadrado? En ese caso vamos a tener raíces reales y la solución anterior que vimos es la apropiada. Era el caso de lambda 1 distinto a lambda 2. Ahora bien, si r sobre 2l al cuadrado es menor que 1 sobre lc, la solución de lambda 1 y lambda 2 va a ser compleja. Por lo tanto, lambda 1 y lambda 2 van a tener una parte real y una parte imaginaria. La parte real va a ser r sobre 2l. Acuérdense que ya sabíamos que era r sobre 2l en la ecuación que nosotros estuvimos estudiando. Y omega n, que será la parte imaginaria, que tiene también unidad de frecuencia, va a ser esto, o sea, va a ser el valor absoluto de la raíz cuadrada, o sea, va a ser raíz cuadrada de 1 sobre lc menos r sobre 2l al cuadrado por la propiedad de los valores absolutos. De manera que podemos escribir la solución homogénea como a sub 1 por e a la menos alfa menos j omega n, que es la primera raíz compleja por t, más a sub 2 por e a la menos alfa más j omega n, que es la segunda raíz del complejo conjugado por t.
Esta sería la forma que va a tener la solución homogénea de esa ecuación en el caso que tenga lambdas complejos. Ahora bien, acá tenemos ya el escollo de tener una exponencial compleja. Para nosotros despojarnos de esa exponencial compleja, podemos recurrir a la relación de Euler, donde sabemos que Euler nos dice que una exponencial compleja se puede poner como la suma de un coseno más o menos j un seno. Entonces, aplicando la identidad de Euler y considerando que las constantes deben ser complejas conjugadas también, o sea, A1 y A2, llegamos a esta expresión donde ya aplicamos Euler y la solución de esta expresión queda de esta manera. Es decir, que cuando yo tengo una solución en el campo de los números complejos para lambda, la ecuación que resuelve el sistema va a tener esta forma, es decir, va a tener una suma de dos funciones trigonométricas que están multiplicadas por una exponencial real, e a la menos alfa t. Entonces tendremos que estudiar qué forma tiene eso. Entonces, resumiendo, nosotros la solución de la ecuación general va a tener una parte que es la solución permanente o particular, que representaría el régimen permanente eléctrico si fuese una corriente o una tensión, más la solución homogénea. Bueno, la solución homogénea, que si es el caso de que lambda 1 sea igual a lambda 2, dijimos que tiene esta forma. Si lambda 1 es distinto a lambda 2 y pertenece a los reales, tendrá esta forma. Y si lambda 1 es distinto a lambda 2, pero pertenece a los complejos, tendrá esta forma. Bueno, a este primer caso lo llamamos caso crítico, a este segundo caso lo llamamos caso aperiódico, es decir, pues no es periódico, y a este se le llama por oposición caso periódico porque tenemos acá una frecuencia donde está oscilando estos cosenos y estos senos. Estas son las tres formas posibles de respuesta de un circuito RLC serie en el régimen transitorio. Si yo voy a un simulador y grafico esas tres respuestas, voy a ver que tendré el aperiódico, que será una respuesta donde va teniendo una respuesta de este tipo, el crítico, que sería un aperiódico pero con un pico un poco mayor y un amortiguamiento mayor, y finalmente el periódico donde tenemos una función trigonométrica que, fíjense, va disminuyendo el valor del pico y lo que va modulando ese pico es esa exponencial que nosotros teníamos en la expresión que vimos en la placa anterior. Es decir, que el periódico oscila pero va amortiguándose. El crítico es el paso del periódico al aperiódico, es el límite, y el aperiódico ya es una respuesta totalmente sin frecuencia. Acá tenemos con otra terminología los mismos casos, nada más que acá hablamos de, en vez de periódico, subamortiguado, en vez de crítico, amortiguamiento crítico, y aquí el sobreamortiguado. Analicemos entonces las respuestas que obtuvimos para los circuitos de segundo orden. Hablemos de resistencia crítica. ¿Cuál es la resistencia crítica? Es el valor de resistencia que va a tener el circuito para la cual se va a producir una respuesta crítica. Eso va a suceder cuando RC sobre 2L al cuadrado sea igual a 1 sobre LC. Por lo tanto, la resistencia crítica va a tener un valor de 2 por raíz de L por C, L sobre C. Es decir, que si yo el circuito lo cargo con una resistencia tal que es igual a este valor, voy a tener una respuesta crítica. Después, los conceptos de amortiguamiento y frecuencia natural y de resonancia. La frecuencia natural es la parte imaginaria de lambda, que era omega n, que vale esto, que va a depender de, esta es la frecuencia, de oscilación de la respuesta periódica, lo que vimos en la placa anterior, en la frecuencia con la que oscila, y va a depender de la frecuencia de resonancia, que sería 1 sobre L por C, es la frecuencia de resonancia al cuadrado,
sea que esto es la frecuencia de resonancia al cuadrado, y del amortiguamiento, que es el valor de R sobre 2L. O sea que nosotros vamos a hablar de alfa como el amortiguamiento y de omega n como la frecuencia de respuesta natural, y que esa frecuencia de respuesta natural tiene metido dentro el amortiguamiento al cuadrado y la frecuencia natural al cuadrado. Es decir, omega n va a ser igual a la diferencia entre la frecuencia de resonancia al cuadrado y el amortiguamiento al cuadrado, o que la frecuencia de resonancia al cuadrado es igual al amortiguamiento al cuadrado más la frecuencia natural al cuadrado. Para poder recordar estas relaciones, puedo armarme un triángulo rectángulo donde esto es alfa, esto es omega n y esto es omega r, para que se cumplan estas expresiones. Es decir, la frecuencia de oscilación en el caso de respuesta periódica va a depender tanto del amortiguamiento como de la frecuencia de resonancia. ¿Y de quién depende el amortiguamiento en un circuito? Obviamente va a depender de la resistencia. A mayor resistencia, mayor amortiguamiento. Si la resistencia fuese cero en el circuito, no tendría amortiguamiento, y entonces la respuesta periódica no disminuiría su valor de pico en forma exponencial, sino que sería constante, que sería el caso de un circuito LC estándar. Bueno, la componente homogénea que vimos nosotros en la placa anterior tiene un seno y un coseno. Es decir, que es bastante molesta de seguir algebraicamente. Entonces, vimos que tenía esta forma y es posible llevarla a una sola forma trigonométrica, ya sea seno o coseno, donde debemos estudiar cuánto vale el valor de m y cuánto vale phi. Porque fíjense, yo voy a reemplazar una suma de un coseno y un seno con distintas amplitudes por un solo seno, pero ese solo seno va a tener un desfasaje y un valor de pico nuevo. Entonces eso se hace con las conversiones de las relaciones trigonométricas que están ahí. Nosotros simplemente vamos a usar el resultado, donde vamos a decir que este valor de m surge de la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de este valor y la suma del cuadrado de este valor, o sea, de los valores de pico de las funciones originales. Y el ángulo de fase se lo calcula como el arco cuya tangente es el cociente de B1 sobre B2. Es decir, es posible pasar de una expresión como esta a una expresión como esta, que es mucho más cómoda de trabajar algebraicamente. Bueno, ¿qué pasa con el circuito paralelo de segundo orden? El circuito paralelo de segundo orden sería el dual del circuito serie que vimos recién, es decir, sería un circuito paralelo RLC alimentado con una fuente de corriente donde esta fuente se le aplica en un determinado tiempo. También vale el concepto acá, que si yo tengo un paralelo LC y tengo un circuito complicado atacando ese paralelo LC, a ese circuito complicado se lo puede reemplazar por un equivalente Norton, y entonces podemos tener una fuente con una resistencia en paralelo con L que paralelo con C. Es decir, es válido igualmente que lo que pasaba en el circuito serie. Analizando el circuito de paralelo, vemos que podemos aplicar la ley de Kirchhoff de corriente, el dual de la ley de Kirchhoff de tensiones en el nodo correspondiente, y vemos que la suma de la corriente entrante es igual a la suma de las tres corrientes por cada rama. Y ahí puedo reemplazar las ecuaciones de corriente de cada uno de los componentes, logrando esta ecuación. Y si yo pongo esto en función de la tensión, como hicimos, vamos a hacer el mismo trabajo que hicimos en el circuito serie, podemos dejar todo en función de la tensión, logrando esta ecuación. Y recordando las ecuaciones de tensiones capacitivas e inductivas, podemos poner esta ecuación en función de la corriente y en función de la corriente capacitiva y de la corriente inductiva. De manera que así como hicimos en el circuito serie, podemos llegar a una expresión general donde este término de la igualdad es función de la corriente de alimentación, una ecuación diferencial de segundo orden donde X puede ser la corriente inductiva, capacitiva o la tensión del paralelo, donde se repiten los coeficientes. Podemos llegar a este término general y podemos estudiar de la misma manera que hicimos con el circuito
Acá podemos ver un comparativo entre el circuito serie y el circuito paralelo para que tengan una idea de cómo se forma la ecuación. El término independiente, en el caso del serie, depende de la tensión de excitación y en el paralelo de la corriente de excitación. Y ven claramente que también tienen en común que el coeficiente de la primera derivada es la inversa de la constante de tiempo, en el caso del circuito de serie es V sobre R, y en el caso del paralelo, la inversa de la constante de tiempo capacitiva. De manera tal que podemos ahora escribir una ecuación general que involucre a los dos circuitos, donde tendremos esto que va a ser función de la excitación, la ecuación diferencial de segundo orden, donde tenemos el coeficiente siempre es 1 sobre tau y que el coeficiente de la variable es 1 sobre LC. Entonces la solución va a depender de las raíces del polinomio característico, así como venimos trabajando, donde tau va a ser R por C para el paralelo y L sobre R para el serie, y de esa manera vamos a tener los tres casos, el aperiódico, crítico y periódico, también para el circuito paralelo. Entonces, acá en el paralelo también podemos hablar de resistencia crítica, que es aquella resistencia que pone en condición crítica al circuito, que vale esa expresión, que surge del mismo razonamiento que hicimos en el serie. El amortiguamiento vale 1 sobre 2 tau, o sea que es 1 sobre 2 por R por C, y la frecuencia natural de oscilación en el caso del paralelo periódico va a tener esta forma en función de los componentes. Si hacemos un resumen comparativo y acá tenemos una respuesta general donde tenemos en vez de lambda le hemos puesto acá S1 y S2, entonces recordemos, para la sobreamortiguada alfa debía ser mayor a omega 0 y tendríamos una respuesta de este tipo. En la críticamente amortiguada alfa es igual a omega 0 y tenemos esta forma, y en la subamortiguada alfa va a ser menor que la frecuencia natural y va a tener esta forma. Si uno usa un simulador de circuitos y le pone valores al circuito, como es este caso, de 6,33 de resistencia, 1 Henry de capacidad y 0,1 faradio un Henry de inductancia y 0,1 faradio de capacidad, y lo alimentamos con estos valores, podemos lograr las curvas, que en este caso va a ser de amortiguamiento crítico. Este va a ser la corriente sobreamortiguada y esta va a ser la corriente crítica. En este caso hemos cambiado los valores y conseguimos una respuesta subamortiguada, o sea, una respuesta periódica, y en este caso una respuesta sobreamortiguada sobre circuitos que nosotros ponemos en el simulador con determinados valores. Eso simplemente a los efectos de ver el efecto que tiene el cambio de los componentes en la respuesta del circuito. Muy bien, ahora veamos qué pasa cuando un circuito de primer orden lo alimentamos con tensión alterna. ¿Y qué sucede, digamos? ¿Qué tiene de particular? Bueno, cuando nosotros alimentamos un circuito con alterna, podemos usar esta forma de onda, donde esta forma de onda tiene un ángulo inicial phi, y este valor va a ser B por seno phi. Es decir, si yo alimento el circuito con esta onda, vamos a tener esta expresión, va a ser B de pi coseno de omega t más el ángulo de conexión o ángulo inicial phi. ¿Por qué le llamamos ángulo de conexión? Porque va a ser el ángulo que va a comandar la tensión que va a tener esta onda en el momento que yo conmuto el interruptor. ¿Entendido? T igual a 0 es el momento que conmuto el interruptor en un circuito, por ejemplo, RL. Entonces, si en T igual a 0, cuando yo conmuto, la onda de tensión alterna está pasando por un valor que va a ser B por seno del ángulo de conexión. Entonces, ese ángulo de conexión es el arco cuyo seno es B la tensión en 0 dividido en el valor de pico que sale de esta expresión. ¿Qué pasa si esta onda la aplicamos a un circuito óhmico inductivo? Por ejemplo, un motor. Vamos a tener una corriente que va a tener una corriente régimen permanente más una corriente transitoria, tal como lo estudiamos en las clases de régimen de circuitos de primer orden.
La corriente permanente, usando los conocimientos de electrotecnia 1, va a ser la tensión de pico dividida en el módulo de Z por seno de omega t más el ángulo de conexión menos el ángulo de la impedancia. Eso, con los conocimientos de electrotecnia 1, ya lo tenemos claro. Estudiemos qué pasa con el transitorio. El transitorio, entonces, va a tener esta forma, perdón, la corriente va a tener esta forma, que va a ser la permanente, más el transitorio que ya conocíamos cómo era. Pero acá van a surgir algunas cosas interesantes. La corriente que voy a tener en cero, es decir, cuando t valga 0, va a ser esto. Por lo tanto, de acá puedo despejar el valor de A. A va a ser el corriente en cero menos esta expresión. De manera tal que la corriente, una vez que ya introduzco el valor de A y trabajo, va a tomar esta forma. Fíjense, esa va a ser la corriente en el momento que va a tener este elemento. Si ustedes observan, y aquí vamos a hacer un análisis más fino de esa ecuación, si ustedes observan, si el ángulo de conexión coincide con el ángulo de la impedancia del circuito RL, ¿qué va a suceder? Esta diferencia va a ser 0 y el seno de 0 es 0. Por lo tanto, al ser 0, 0 por la exponencial, todo lo hace 0. Por lo tanto, lo único que queda para el caso S va a ser esta expresión. Y esta expresión no tiene exponencial, es un seno que oscila con frecuencia omega y tiene un ángulo de fase igual a phi mayúscula menos phi minúscula. Por lo tanto, no hay transitorio. Tenemos solo esta corriente y no depende de una exponencial ni tiene una variación. Es un seno de omega t. A ver, ¿qué quiere decir esto? Que si yo elijo el ángulo de conexión que coincida con el ángulo de la impedancia, no tendré transitorio por más yo conecte una alterna con un interruptor a un circuito óhmico inductivo. Una conclusión interesantísima. No hay transitorio si coinciden el ángulo de conexión con el ángulo de la impedancia. Ahora, veamos otro caso. ¿Qué pasa si el ángulo de conexión tiene esta relación? Que la diferencia entre el ángulo de conexión y el ángulo de la impedancia es igual a pi sobre 2 o menos pi sobre 2. En ese caso, el seno este seno va a ser máximo, porque esto va a ser pi sobre 2 o menos pi sobre 2, y esto va a tener un valor de más o menos 1. De manera tal que yo voy a tener o esta expresión o esta expresión. Y analizando esto, voy a tener un hermoso transitorio en el circuito y va a haber transitorio y va a ser muy importante. Es decir, estamos analizando dos casos. El caso en el cual no hay transitorio y en el caso en el cual se da un transitorio grande. Es decir, ¿de quién depende que haya o no transitorio o de quién depende de que haya un transitorio importante? Obviamente va a depender del valor del ángulo de conexión que yo tenga en el circuito. Las curvas que yo voy a tener para el caso que vimos recién de un ángulo de conexión de pi sobre 2, era que cuando tenemos un hermoso transitorio, la curva va a ser esta. La curva del régimen permanente va a ser esta, va a ser una curva senoidal estándar. La respuesta del transitorio va a ser esta va a ser la respuesta homogénea, y la suma de esa homogénea más esta va a dar una alterna que va a ir tendiendo a ser la corriente permanente en la medida que que la componente transitoria se vaya a cero. O sea que la tensión inductiva que yo voy a tener en el caso de este componente va a ser esta expresión. ¿Qué pasa en el circuito RC? El análisis es similar al circuito RL que vimos recién, donde la respuesta de la tensión capacitiva va a ser una parte permanente más una parte
Transitoria, si hacemos el análisis de la permanente y hacemos el análisis de la transitoria, llegamos a calcular el valor de la constante A y nos queda esta expresión. Si hacemos el mismo análisis que hicimos recién con el RL, vemos claramente que si el ángulo de conexión es igual al ángulo de la impedancia más pi sobre 2, no tenemos transitorio, y si la relación entre el ángulo de conexión y el ángulo de la impedancia es igual a pi o menos pi, es el momento en el cual tenemos un transitorio y es el más importante de todo lo que podemos tener. En el medio podemos tener un régimen con transitorio más o menos importante. A ver, chicos, lo importante acá es que el concepto de que el ángulo de conexión de una alterna en un régimen transitorio tiene que ver con el ángulo de la impedancia que estoy conectando, y esa relación va a dar, depende del circuito, momentos en los cuales no haya un transitorio, cosa que es muy relevante. Esta sería la curva de respuesta de la tensión capacitiva para el caso que la diferencia de ambos ángulos sea menos pi. Si nosotros calculamos la corriente, tendríamos esta expresión que también va a depender obviamente de la diferencia que hay entre los dos ángulos. Y ahí hacemos el análisis: qué pasa si el circuito es muy capacitivo, es decir, si el ángulo de la impedancia tiende a 90, qué pasaría con la respuesta transitoria. Este sería un ejemplo de una respuesta con alimentación alterna a periódica de un circuito, y esta sería una respuesta con alimentación alterna periódica, pero de alta o de baja frecuencia, para que vean las diferencias. Esto, muchachos, lo hacemos con los simuladores. Digamos, muy difícil de graficar a mano estas variantes, digamos, de alta y baja frecuencia, etc. Por eso es que yo insisto con el tema de tener una posibilidad de usar los simuladores con solvencia para poder conseguir todas estas gráficas y poder estudiar con más detenimiento su forma. Bueno, muchas gracias, nos vemos en la clase que viene.